Timoteo. Muchas gracias, hermanos. Segunda de Timoteo. Vamos a la enseñanza de la palabra del Señor esta mañana. Ya esta tarde, estamos ya atravesando el mediodía. En el primer culto Jesús estuvo aquí en este lugar. Dios nos bendijo, amén, aleluya. Pero esta tarde también Dios les va a bendecir. ¿Qué les parece? Dios les ama mucho. Y en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 en adelante, tenemos el relato de la Biblia sobre el cual queremos en esta mañana oír la voz de Dios. Dios tiene algo que decirnos a través de esto. Y yo confío en Dios, que Él se encargará de hacer posible que la palabra predicada en esta mañana traiga un efecto sobre tu vida transformador. Donde ya no pido y ya no hablo de las circunstancias que pueden cambiar a tu alrededor. Porque no sé, no tengo certeza de que eso vaya a suceder. Sí tengo la certeza que puede suceder. Pero de lo que sí estoy seguro y tengo certeza es que si usted escucha a Dios, en su interior comenzará un cambio tremendo. Un cambio transformador. Porque Dios comienza a trabajar de dentro hacia afuera. Dios muda nuestra forma de ver a Dios, de pensar, nuestra manera de contemplar las circunstancias, de ver la vida, entenderla. Ese cambio lo hace a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad, la verdad que nos hace libres. Y por eso yo creo que es importante dar espacio al mensaje de la palabra de Dios en nuestro culto. Y cada vez que predicamos el Evangelio, sea yo que esté en este lugar, o sea quien sea que esté predicando, lo que nos vamos a encontrar es con unas circunstancias realmente maravillosas de oportunidad, donde Dios por su palabra puede transformar nuestra realidad. En el nombre de Jesús, amén. Esta mañana es mañana de esperanza. Diga gloria a Dios. Diga conmigo, yo recibo la palabra, amén. Aleluya, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, está hablando el apóstol Pablo, de que sin cesar me acuerdo de ti, Timoteo, en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para yo llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida, conmigo, la fe no fingida, que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo estoy padeciendo, pero no me avergüenzo, amén, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito hasta el día en que yo me vaya con Él. ¿Cuántos dicen amén? Esta mañana, ya en esta tarde, lo que estábamos dándonos cuenta es de un apóstol Pablo que está
en un momento difícil de su vida. Está en la cárcel. Y está en la cárcel por haber predicado el evangelio. Su delito, predicar a Jesucristo. Es difícil creer que se pueda encarcelar a alguien por el simple hecho de predicar el evangelio. Pero esto está sucediendo en el mundo. Y aunque no te encarcelen, basta con que defienda los principios y valores de Dios para que se levante en tu entorno una gran oposición. Nuestra sociedad es una sociedad hostil. Una sociedad que se rebela contra los designios de Dios. Y no solamente hablo de hostilidad desde el punto de vista de que te van a fusilar o te van a encarcelar. Eso en algunos países está sucediendo. Esto está sucediendo en algunos países, pero en nuestra sociedad puedes acabar marginado, puedes acabar desechado o puedes acabar siendo juzgado de fanático o de intolerante o de sectario. Predicar el evangelio abiertamente hoy en nuestra sociedad no está bien visto. No parece que esté de moda. Pero es que estamos hablando de que predicar el evangelio no es el arte de una religión determinada, sea protestante, católica o sea de quien sea. Es que predicar el evangelio es un mandato del Señor Jesucristo. Y por todo el mundo hay que predicar el evangelio. Porque de la predicación del evangelio depende la restauración de muchas vidas, de muchas personas. Depende el destino eterno de mucha gente. Predicar el evangelio es una gran responsabilidad. No es una acción profesional. No es una cuestión que depende de cómo me siento, cómo me apetece. No. Es que predicar el evangelio es una cuestión de vida o muerte. Predicar el evangelio supone responder al llamamiento más grande que Dios ha dado al hombre. Por encima de todos los oficios de la tierra está el de compartir el mensaje del Salvador Jesucristo. Y dicho esto de esta manera, salvo que entiendas del por qué lo estoy diciendo, las palabras solamente te servirán como un motivo de reflexión, nada más. Pero si sabes lo que estoy diciendo, te darás cuenta que predicar el evangelio es la cosa más digna que puede haber sobre la tierra, porque estamos hablando de que el evangelio no solamente tiene poder para transformar las vidas, es que tiene el poder también para hacer que tú tengas vida eterna. Aleluya. Y Pablo acabó en la cárcel por causa del evangelio. Y a pesar de las presiones, y a pesar de las luchas, a pesar de que se le levantaron en contra, trataron de taparle la boca, de acabar con todas las limitaciones a vida y por haber, sin embargo él dice: yo no me avergüenzo del evangelio, porque yo sé en quién he creído. Eso habla de convicción, de contundencia. Eso habla de saber dónde está parado, saber que solo pisa. No de un evangelio místico, porque el misticismo en el momento que afrontas la prueba cae por el suelo. Y en ese momento de estar en la cárcel, Pablo, por causa de haber predicado el evangelio, está consciente de que hay un discípulo suyo, un pupilo que se llama Timoteo, que está pasando unas horas bajas, pasando un momento difícil. Está viviendo los momentos donde su fe está siendo puesta a prueba. Timoteo era alguien que, amado por Pablo, había sido encomendado también a la tarea de la predicación del evangelio. Una tarea que le ponía en riesgo su vida, su futuro. Pero es que lo que está haciendo Pablo es dar cumplimiento a la dirección divina de encomendar una persona en las manos de Dios para que esa persona, sea del oficio que sea de la formación que sea de donde sea, esa persona cumpla el propósito que Dios tenía de antemano establecido desde antes de los siglos. Un misterio que a usted y a mí se nos escapa de la cabeza. Pero algo que uno descubre cuando viene a Jesús es que al yo entregar mi vida a Jesús, mi vida cobra un sentido extraordinario. Porque de pronto todos mis dones, todo mi potencial, todo lo que yo soy, acaba alineándose con el propósito de Dios. Y de pronto
mi vida comienza a encontrar un rumbo, un destino, conforme a lo que Dios quiso que yo fuese desde el momento que fui concebido en el vientre de mi madre. Descubrir que yo tengo propósito, que tengo destino en la vida, para mí es algo fantástico. Porque cuando yo no conocía a Dios y cuando yo no vivía para Dios, yo hacía lo que me daba la gana, lo que me apetecía o lo que otros me decían. Pero ahora cuando uno entrega su vida a Jesús, Dios se revela al corazón de uno y a través de las Escrituras descubre, anda, pero si parece como que yo estaba en los planes de Dios antes de que mi madre me conociese, antes de que mi padre se conociese con mi madre, antes de que mi abuelo existiese, antes de que mi abuelo existiese. Anda, yo estaba en los proyectos de Dios, en el arquitecto de este universo, en el arquitecto y diseñador de todo lo que existe en el mundo. Yo estaba dentro de los planos, dentro del proyecto. Como dice la Biblia, todas las cosas se han cumplido sin que falte una sola de ellas. Yo estoy aquí en esta vida porque Dios quiere que yo esté aquí en esta vida. Y lo que yo soy y lo que yo tengo tiene en Dios propósito y tiene destino. Usted diga conmigo, Dios me ama y tiene un propósito con mi vida. Amén. Si usted abraza eso y lo abraza como un principio, su vida tiene que entonces proyectarse hacia los designios de Dios. Pero ese propósito de Dios no se puede lograr en sus propias fuerzas. No es por obras. No es porque usted se lo crea y de pronto diga, que yo soy. Usted es una persona con mucho potencial, pero en sí mismo no tiene la capacidad de poder llevar a cabo el peso de la responsabilidad que Dios pone sobre su vida. Y lo que usted quiera hacer en Dios no lo va a poder hacer sin que Dios le asista con el depósito, con el poder que Él ha prometido a aquellos que le sirven. Estoy hablando del poder del Espíritu Santo simbolizado en el fuego de Dios. Y eso fue lo que dijo Juan el Bautista, hablando de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El precursor de Jesús dijo, yo la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y eso fue lo que dijo a los primeros discípulos el Señor. Quedaos aquí en Jerusalén, no vayáis a ninguna parte, esperad hasta que se cumpla lo prometido. Que la promesa de mi Padre venga sobre vosotros, porque he aquí, en poco tiempo, yo haré que seáis testigos, porque enviaré mi poder. Recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Vio a su pupilo Timoteo y lo vio con un gran potencial. Y cuando lo vio con ese gran potencial, Flor, ven aquí. Ven aquí. Otra víctima. Ahora, tú eres Timotea, no eres Timoteo. Ven aquí, mírame a mí. ¿Y qué vio Pablo en Timoteo? ¿Qué vería Pablo en Flor? Lo que vería Pablo en Flor es una muchacha que entregó su vida a Jesús, que ama a Jesús. Vio un potencial, vio una capacidad, vio un talento. Pablo la vio con algo que ni siquiera ella se imagina. Entonces hizo lo que solían hacer antes los maestros sobre su pupilo. Extendió las manos y dijo, Padre, dale el fuego del don del Espíritu Santo. Envía el Pentecostés sobre ella. Dale el poder para que ella te sirva. Amén. Ella recibió el fuego, recibió el bautismo del Espíritu Santo. Tú has recibido el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y eso para qué es? Te has quedado cortadísima. Te has quedado un poco, bueno, espero que un día me perdone. ¿Está bien? Bueno, puede sentarse. Porque yo veo en ella, como en muchos jóvenes y en todos ustedes, yo veo un potencial y un llamado de Dios para sus vidas. Pero sin el fuego de Dios no podemos hacer el llamado de Dios.
Porque la empresa es muy grande, el proyecto es muy fuerte y se van a levantar enemigos, se van a levantar demonios, el infierno se va a levantar contra usted. Basta que usted decida hacer lo correcto, hacer lo que Dios le ha pedido hacer, para que de pronto se levanten todos los enemigos posibles, habidos y por haber. Y usted, si no está preparado bajo el poder de Dios, usted no va a resistir. Y Timoteo era una persona que sabía, Pablo, que necesitaba el poder de Dios. Y Timoteo estaba pasando un momento difícil. Y sabía Pablo que Timoteo estaba sufriendo persecución. Y que algunos habían venido para apretarle las tuercas. Así que tú eres discípulo de Pablo, el que está en la cárcel, ¿verdad? Ese es tu destino. Y es difícil, ¿eh? Es difícil cuando de pronto tu familia y tu destino está en juego. Cuando por causa del evangelio de pronto empiezas a sufrir marginación, empiezas a ser señalado, empiezas a ser juzgado, criticado. Eso no es fácil. Eso no es fácil. Yo he estado enseñando la historia de la iglesia en el seminario esta semana. Y he hablado acerca de la historia del movimiento pentecostal en España. Y cómo algunos creyentes sufrieron la cárcel y en la muerte por causa del evangelio. Es muy duro que porque tú seas creyente, por ser cristiano comprometido, y que no vayas la comba al mundo, de pronto te señalen, te marginen y te digan: ah, que tú eres de eso. De esos locos que van ahí, que se reúnen, esos evangélicos, esos aleluyas. Pues aleluya ya, amén. Gloria a Dios, amén. Pero cuidado, si el poder de Dios no está en ti, tú no aguantas la presión. Porque hoy día no es fácil. No es difícil ser creyente. Ser evangélico, hoy tú, mira, ahí tenemos la puerta abierta, estamos predicando y no hay ningún problema. ¿Quién te va a prohibir que vengas aquí? No, estamos hablando de otro tipo de presión. Los momentos en cuando estás rodeado de situaciones difíciles, donde entonces tu fe está siendo puesta a prueba. Donde tu fe es puesta a prueba. Porque la fe no sirve para los momentos de placer. La fe no sirve cuando tú estás sano, cuando tú estás bien, cuando todo fluye. ¿Para qué quieres a Dios? Vivimos como marajás. No necesitamos a Dios, todo nos va bien. Pero la fe sale a relucir. La fe es sometida a prueba en los momentos donde comienza a venir la presión sobre tu vida. Y ahí entonces toca descubrir qué tipo de fe es la tuya. Si es una fe auténtica, genuina, o de pronto estás en la imitación. La fe no fingida. Y la fe fingida es la fe producto del temor. La fe fingida es producto de la cobardía. No la cobardía porque seas un cobarde, no. La cobardía que se introduce, según el literal griego del que estamos leyendo, es la cobardía que surge de la timidez, del retraimiento, del susto que da la amenaza, del miedo al que dirán, del miedo a que yo pueda decir lo que pienso, del miedo a que sea descubierto, del miedo inclusive que pueda yo decir delante de Dios: me he equivocado, he pecado, he fallado. Todo lo que significa compromiso con la verdad, todo lo que significa compromiso con lo que Dios dice, con lo que Dios declara. Ese momento es crucial. Ese momento te toca dar la cara o te toca fingir. Y todos hemos sabido que el fingir es una parte de nuestra vida. Nacimos de niños fingiendo que nos dolía la cabeza para no ir al cole, o la barriguita, y hacíamos el cuento. Pero ¿para qué no? ¿Por qué? Porque no habíamos hecho los deberes. ¿O no? Claro. Y algunos fingen para ir a trabajar y se inventan las cosas y van a las empresas y piden cosas que no. Este mundo es un mundo de mucha apariencia. De mucha apariencia. Nos gusta fingir lo que no somos ni lo que no tenemos. Yo leí una estadística. En la mayoría de los barrios pudientes, el 80% de las personas que viven en esos barrios aparentan lo que no tienen y lo que no son. Aquí no hay ninguno de esos, claro que no. Todos tenemos esa tendencia.
Pero en cuanto a la fe, esto es así. Fingir es parte de la vida, como yo decía esta mañana a los hermanos. A los del Barça les gusta fingir, cada vez que los tocan, que caen en el suelo y enseguida, que me han roto no sé qué, no sé cuánto. No, gente que no finge es Cristiano Ronaldo, le dan una patada y se queja porque le han dado fuerte. Pero los demás, bueno, nadie vaya a pensar que soy del Madrid. Nada. Todos salimos del apuro buscando fingir. Es una tendencia natural en nosotros. Es parte de nuestra naturaleza desvinculada de Dios. Pero yo en esta mañana les estoy llevando a este pasaje porque yo creo que tenemos la responsabilidad de atender a dos cosas. Primero, que si tú quieres ser cristiano y quieres ser fiel a Dios y lo pretendes ser por tu cuenta, vas mal. Necesitas el fuego del Espíritu Santo en tu vida. Amén. Y si no tienes ese fuego y estás luchando por ello, tienes que pedirle a Dios que te dé el fuego del Espíritu Santo. Dile: Señor, quiero tu poder en mi vida. Yo quiero esa presencia prometida en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, si hay alguien aquí que tiene miedo de entregar su vida a Jesús por el qué dirán, por el qué pasará, y está especulando y calculando su paso de entrega al Señor, porque piensa que es una cosa que de pronto te va a superar. Recuerda que mi experiencia, quizás la de muchos de los que estamos aquí, es entregar nuestra vida a Jesús. Y sabemos que cuando entregamos nuestra vida a Jesús, Él ha prometido una cosa: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo no estoy solo. Si entregas tu vida a Jesús, Él estará contigo. La presencia de su Espíritu Santo, el Consolador de Dios, estará a tu lado. Y consolador significa paracleto, aquel que viene a tu lado para enseñarte, para guiarte, para hablarte, aquel que te da la fuerza, el poder para resistir la presión, la opresión y cualquier batalla personal, aún en los negocios, en la escuela, en la familia. Todo lo que se te venga en contra y venga a probar tu fe, Dios dice: mi presencia estará contigo. Aleluya. El poder del Espíritu Santo. Yo pregunto, ¿cuántos quieren ese poder de Dios? Aleluya. Así que no calcules, no, confía en Dios, da un paso de fe, porque el bautismo del Espíritu Santo no viene hasta después de tu decisión. Uno dice: no, dame el poder para yo. No, tú tienes que dar el primer paso y Dios respalda el paso con su poder. No va a ser como en el avión, los paracaidistas que de pronto te dan el empujoncito y ahí caes. No, te vas a tener que caer, tirar y creer que el paracaídas se va a abrir. Y si no, que se lo pregunten a Sidney de Pablo, el pastor Sidney, que yo lo he visto tirarse en paracaídas. Tenemos pastores que son verdaderos. Pero yo estoy dispuesto a ir también a la guerra. Yo me someto a esa prueba también, ¿me entiendes? Tenemos que poner de acuerdo. Tú y yo. Tú vas a ser el instructor, yo el alumno. Pero tírate 10 veces más o 20 hasta. No, es así. En el Evangelio es así. Tú das el primer paso. Porque esto es la fe, ¿o no? Fe es creer lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Entonces, si tú vas a dar un paso y te va a dar un paso porque Dios te está empujando, ¿dónde está la fe? No, tú das el primer paso y sabes que tras el primer paso el paracaídas se va a abrir. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. La gracia no te faltará. La provisión no te faltará. La fuerza no te faltará. Dios estará contigo siempre. Amén. Así es. Pero ¿y qué pasa? Pasa lo que sucede muchas veces, que Dios nos ha prometido su fuego, su presencia y su poder. Pues llegan momentos como en la vida de Timoteo, donde resulta que parece que el fuego se apaga. Y descubrió Pablo que de pronto Timoteo estaba empezando a sufrir situaciones de depresión. Y esto es especulativo mío, yo estoy deduciendo según la enseñanza. Esto no lo va a encontrar en la Biblia, son cosas que yo estoy diciendo en base a lo que deduzco de lo que aquí está pasando. Quizás otros ponen a Timoteo en un pedestal. Yo creo que Timoteo es como usted y como yo, que en momentos determinados pasa vergüenza. En momentos determinados se lo piensa 2 veces. En momentos determinados duda de sí mismo. En momentos determinados tiene miedo. En momentos determinados pasa por lo que pasa. Y entonces eso es síntoma de que el fuego comienza
a apagarse. El fuego representa la presencia con poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y Pablo sabía quién era Timoteo. Y por eso le dice: Timoteo, aviva el fuego. Aviva el fuego que está dentro de ti. El fuego de Dios. No te lo di yo, te lo dio Dios. Y esto es una responsabilidad que nos toca a nosotros. No lo puede hacer fulanito, ni menganito, ni el pastor. No lo puede hacer ningún predicador de internet, ni ninguna campaña. Por más que busques aquí, busques allá, trates de complacer una necesidad personal, recuerda que lo que Dios puede hacer, lo hace Él. Y en segundo lugar, que lo que Dios te ha dado, la responsabilidad de que eso se avive es tuya. Estar aquí esta mañana, haber dado el paso de venir a este culto, es una manera de avivar el fuego. Porque al usted venir a la iglesia, está luchando quizás contra sentimientos o contra inclusive situaciones que le vienen a decir: no vayas. Pero al venir a la iglesia, sentarse en ese espacio de silla, en esa silla, el leer la Biblia, el alabar a Dios, el gozarse, aplaudir, abrazar a un hermano, decir a alguien Dios te bendiga, eso enciende el fuego. Si usted pasa a la retaguardia y se queda en casa y renuncia a participar de lo que es digno, de lo que es honesto, de aquello que es correcto, usted no va a avivar el fuego, va a hacer lo que dice el apóstol Pablo: apagar el espíritu. Entonces tiene que buscar hacer todo lo que está en su mano, todo lo que está en sus entrañas. Métale la carne en el asador, determínese, póngase por delante de sus sentimientos, de sus emociones, ponga por delante la meta de su vida, el sueño de Dios, la promesa. Métase con todo y diga: yo no voy a aceptar que mi fuego, mi llama, la presencia de Dios se apague en mi vida. Vamos a meterle todo en el nombre de Jesús, amén. No permitas que el fuego se apague en el matrimonio, en la relación con papá, con mamá, en la empresa, en el trabajo. No permitas hacer nada, ni digas nada que apague el fuego de Dios. Echa leña, haz todo aquello que está en tus manos hacer para que el fuego arde en tu vida. Gloria a Dios, amén. Timoteo era una persona que no calificaba humanamente. Pero ¿qué habría visto Pablo en él? Dice la Biblia que era un joven Timoteo. Y Pablo le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Le da todo ese recetario. Y quizás porque somos jóvenes, y otros porque son mayores. No, es que soy joven. Y cuando somos mayores, que somos mayores. Cuando tenemos dinero, es porque estoy muy ocupado. Cuando no tenemos dinero, es que no tengo. Cuando estamos sanos, nos dedicamos a otras cosas. Y cuando estamos enfermos, que estoy enfermo. Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, eres joven, pero tienes un potencial. Lo único que Dios te digo es: sé ejemplo. Sé ejemplo. ¿Ejemplo en qué? En conducta, palabra, amor, espíritu, fe y pureza. Yo digo: se puede hacer. Se puede ser en el nombre del Señor, amén. Dios está buscando ejemplos de entre nosotros. Y quizás alguien te dice: tú no calificas porque eres esto, eres lo otro. Porque eres de aquí, eres de allá. Porque hablas así o hablas asado. Porque eres así o eres así. Yo sé. Siempre hay un pero. Siempre alguien nos dice algo. Siempre nos da ese golpe que de pronto nuestro amor propio, viene la autoestima por abajo. Y nos sentimos que no calificamos porque siempre hay algo que está mal. Siempre hay algo que está mal. Yo soy de esos puntillosos también. Tengo que andar con cuidado. Porque si ando con la puntilla, siempre ando con la puntilla. Pero yo declaro lo que Dios dice sobre ti. Nadie te tenga en poco. Nadie te tenga en poco. Nadie te tenga en poco. Sé ejemplo. Puedes ser ejemplo en el nombre de Jesús, amén. Puedes ser ejemplo. Y si no era joven, dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 5:23: ya no bebas agua, sino usa un poco de vino, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Frecuentes. Y Dios le dice a Timoteo, por consejo de Pablo: toma un poco de vino. Aquí algunos se van a tirar los pelos. Si es agua coloreada o es el vino
que fermentó, producto de la uva. Ese estudio para otro día, no para esta mañana. Lo que sí te digo es que si fuera vino, un poco vino. Y lo que Pablo está diciendo a Timoteo es que él sufría frecuentes enfermedades. Tenía un problema de estómago. O sea que joven, con problemas de estómago, con frecuentes enfermedades. Excusas, todas. Pero Timoteo está llamado a ser campeón. Excusas tienes todas las del mundo, a vida y por haber. Las que tú sabes y las que otros te dicen, no importa. Pero yo creo que el poder del Espíritu Santo está aquí para algo en esta mañana. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si nosotros nos acobardamos, si nosotros nos dejamos dominar por esas debilidades, por lo que dicen, por lo que se opina, la cobardía se te va a apoderar de ti. Llegará un momento donde el Evangelio acabará siendo algo secundario en tu vida, donde la presión será tan fuerte, donde tú pasarás a ser un agente secreto del cristianismo, pasarás desapercibido, donde no habrá nada que pueda marcar la diferencia. Yo creo que es el momento, en esta sociedad española es el momento donde se tienen que levantar los verdaderos cristianos en ejemplo, fe, conducta, palabra, en el nombre del Señor. Amén. Nuestros hijos tienen que ver en los papás ejemplos. Los papás tienen que ver en los hijos ejemplos. El novio tiene que ver en la novia, ejemplo. La novia tiene que ver en el novio, ejemplo. Los amigos tienen que ver en el colegio, ejemplo. En el trabajo tiene que haber currantes, ejemplares. Tiene que haber empresarios, ejemplares. Tenemos que dar ejemplo. ¿Creen que se puede hacer? Se puede. Si no, tendremos que imitar la fe y venir y hacernos unos domingueros y de pronto salvar el patio, calmar la conciencia con alguna alabanza, algún diezmo, cumplir con alguna faceta, pero mientras tanto no somos ejemplos. Y yo digo, se puede ser ejemplo, se puede. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Timoteo a través de Pablo: aviva el fuego del Dios que está en ti, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, amor y dominio propio. ¿Qué cosa? Poder, amor y dominio propio. Poder significa dunamis. Y el dunamis es la capacidad para cubrir un objetivo, para cumplir un propósito. El poder, dunamis, es el poder que Dios promete para que tú puedas sobreponerte a los problemas, a las dificultades. Es para que el desánimo no se apodere de tu vida. Es para lograr hacer aquello que te has propuesto hacer, para que no tires la toalla, para que no te rindas, porque el poder de Dios está sobre ti para ser testigo. Se puede, se puede. Y Dios te dará el poder, la gracia para que hagas lo que Dios te ha dicho hacer. Amén. Aleluya. Poder, dinamita. Dios pone en ti dinamita. En el nombre del Señor, amén. ¿Cuántos necesitan dinamita? Dios te lo ha prometido. Segunda cosa, amor. El amor es el amor ágape. Es la faceta más pura del amor, la faceta más completa. Es saber que Dios me ama y yo puedo amar. Es el amor que nos lleva a llegar, nos lleva hasta llegar a amar, a perdonar a aquellos que me ofenden y que me dañan. Pensar en cumplir sueños y anhelos en la vida al margen de la gente, eso es ilusorio, utópico. Vaya, que te tengo que decir algo, que si tú crees que Dios te va a bendecir borrando del mapa a algunos individuos o individuas, estás equivocado, estás equivocada. Dios te va a bendecir y vas a tener que aprender a convivir con la gente que no soportas, porque la gente que tú no soportas es lo mismo que otros contigo. Así que si tú, cuando digas a Dios, Dios, quita de en medio a ese, recuerda que hay otros que están diciéndote, quita del medio a ti. Así que si Dios responde tu oración, va a responder a la del otro. Así que aquí nos vamos a quedar solos. Aquí no queda títere con cabeza. Porque la vida son relaciones. La vida son relaciones. Y a mí en la iglesia me gustaría escoger a los guapos, a los altos, a los ricos, a los sanos, pero me quedo solo.
No, ni yo tampoco, porque entonces ni yo tampoco califico. Aquí no califica nadie. No, este templo queda vacío ahora mismo. ¿Me equivoco? Si no, eche un vistazo que está al lado. Obsérvelo. No, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. No lo hagas. ¿Estás siguiendo el hilo? Entonces Dios nos da amor. Amor para amar a quien humanamente no amaríamos. Para perdonar lo que humanamente no podríamos perdonar. Para superar lo que humanamente no podríamos superar. El amor nos da la capacidad de servir a Dios. El amor nos ayuda a superar las diferencias. El amor nos permite estar en unidad. El amor nos permite trabajar las motivaciones correctas. ¿Me está entendiendo? El amor es indispensable. El amor es indispensable. ¿Y Dios ha prometido? Amor. Dios nos ha dado espíritu de poder y de amor. Y ahora falta demonio propio. No, perdón, demonio propio no. Dominio propio. El dominio propio. Y la palabra dominio propio, aquí la Biblia nos habla de una palabra que significa disciplina, autocontrol. Disciplina, autocontrol, dominio propio. Dice Proverbios, capítulo 25, versículo 28. Como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Lo cual significa algo para mí tremendo. Usted puede ser un gran conquistador, haber logrado cosas tremendas en la vida. Puede ser alguien con unos talentos indescriptibles, persona fascinante. Pero si pierdes el dominio propio, eres como una ciudad sin muralla. Quiere decir que estás vendido, estás vendida. Lo que conquistas un día, al día siguiente, todo se te pierde. Y por falta de dominio propio, usted sabe que ha podido perder la familia, ha podido perder el negocio. Y aún yo diría que si no lo has perdido, estás a punto de perderlo. La falta de dominio propio no solamente es una cuestión que va ligada a aquellos que de pronto reaccionan por su carácter colérico y se van de mano con las palabras y con las formas de actuar. Como yo decía esta mañana en el primer culto, los psicólogos califican las personas en 4 grupos: los sanguíneos, los coléricos, los flemáticos, los melancólicos, y luego están los mezclas entre ellos. No. Algunos que les falta el dominio propio porque no saben controlar la lengua, pero otros no saben controlar el internet y la pornografía, y algunos no saben controlar la mentira y son cristianos. Entonces yo creo que la falta de dominio propio es una de nuestras grandes deudas pendientes. A gente que por cualquier cosa se irrita, que tiende a juzgar a los demás, a gente que fácilmente se empieza a manejar de una forma equivocada. Cuando yo digo esto, noto cómo de pronto viene la reflexión y de pronto yo me siento aquí con la necesidad de haber meditado sobre lo que estoy diciendo, porque yo por mí mismo no calificaría, salvo que por su gracia Dios me lleve a buscar ese fuego que hace posible que yo viva una fe auténtica. Y yo creo que se puede vivir la fe auténtica. Creo que se puede vencer. Creo que podemos tener dominio propio. Creo que podemos tener dominio propio. Y si alguien está luchando con eso, aviva el fuego del don de Dios. Aviva el fuego del don de Dios. Y hay gente maravillosa, ministerios maravillosos, personas con dones, con capacidades tremendas, pero arruinan su vida porque no saben dominar sus emociones. No saben dominar sus tendencias, su sensualidad. Porque la palabra dominio propio, en el contexto que está dicho y en el original griego, habla acerca del ámbito sensual. La gente que no controla sus tendencias sensuales, dentro de lo cual está la tendencia sexual. Pero no solamente hablo de sexo, hablo de otras cosas que hacen que nuestra vida entristezcan al Espíritu Santo y hacen que de pronto nosotros perdamos los papeles, perdamos oportunidades
y donde Dios no puede acompañarnos con su bendición. Quiere decir que nosotros somos los primeros en espantar la paloma, en hacer que de pronto Dios no pueda compartir la cama del lecho matrimonial, donde a veces Dios no pueda ser socio de nuestros negocios, donde a veces Dios no pueda estar contigo en el colegio, donde Dios no pueda estar en tu relación de noviazgo, por la falta de dominio propio, porque no hemos dejado que el fuego arda en nosotros. Porque el fuego de Dios es el Espíritu Santo ardiendo en nuestras vidas. Es una pasión, es un fervor, es algo que es más poderoso que cualquier otra cosa. Cuando te toma la presencia de Dios en tu vida, puedes vencer la tentación. Yo digo que se puede vencer la tentación. Se puede ser victorioso, se puede tener dominio propio. ¿Lo creen? En el nombre de Jesús. Esta mañana Dios nos está hablando. Y por eso creo que es la hora donde usted tiene que decidir si cree que vale la pena entregar la vida a Jesús, si cree que vale la pena apostar por ser cristiano. Porque si usted tiene como referencia a quienes no han sido ejemplos, llamándose cristiano no han sido ejemplo, y usted se excusa tras eso y diciendo, yo para ser como ese prefiero quedarme como estoy. No, esa actitud la tiene que sacar de su mente. Porque el que haya malos ejemplos no significa que yo ahora me excuse y me ponga tras el parapeto de los malos ejemplos para decir, pues yo voy a vivir también como me da la gana, porque yo no quiero ser como ese, pero es que yo quiero ser como Jesús. Y hay referentes buenos a quienes seguir. Y se puede ser cristiano bueno. Y si faltan malos ejemplos, o si faltan buenos ejemplos, si usted ve malos ejemplos, pues levántese como un buen ejemplo. Haga la diferencia usted. No deje que otros, no tiren muertos sobre otros. Dejemos de ser de esta forma de ser. Y ahora pongámonos dentro de la tesitura de decidir si nos levantamos en pro de levantar un cristianismo que realmente se puede vivir a tope, con pasión, a tope, con caña total, en el nombre de Jesús, a toda máquina. Vivir en santidad, en pureza, en dominio propio, y no dejando que las emociones ni aún las debilidades comiencen a manejar mi mente, empiecen a destruir mi fervor, empiecen a apagar mi pasión, donde yo empiece ya a recular y donde las prioridades comienzan a ser cambiadas y mi percepción acerca de la gente comienza a cambiarse. Cuando tú empiezas a sentir atisbos de reacciones raras con alguna gente, cuando tú te empiezas a cuestionar las cosas que tienes que hacer, que sabes que son correctas, quiere decir que el fuego se está apagando. Dios está en este lugar y Dios te ama tanto y tiene un propósito con tu vida, y ese propósito se va a cumplir, y Dios te va a dar el fuego, el poder para que hagas lo que tienes que hacer. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren ese fuego en su vida en esta mañana? Aleluya. Póngase de pie todos, ahí donde está. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Levante sus manos. Yo quiero decirle algo. Esta mañana no pedí un llamamiento aquí al altar, porque no quiero que nadie pase aquí delante, porque no quisiera orar en estos momentos por usted, sino que es usted quien va a avivar el fuego. Es usted quien le va a pedir a Dios ahora ahí donde está. Es usted que le va a decir, Señor, yo quiero ese fuego en mi vida, quiero que tú avives ese fuego. Ahí comience a orar ahora y diga, Señor,